profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura. Es un especialista en temas jurídicos de humedales. Ha trabajado en distintos aspectos relativos a los humedales y, entre otras cosas, colaboró también en un proceso que hubo con ciertas similaridades a este, que fue el de la recuperación para el dominio público de la laguna de Ruidera. Aparte, bueno, ha sido asesor de la Fundación Botín, asesor del Ministerio de Medio Ambiente en distintos procesos. Es un activista en la conservación de los humedales. Y bueno, amigos, no voy a decir mucho más. Pedro va a hacer una introducción, como su apartado es legal, es bastante durillo. No va a hacer una ponencia de 45 minutos, lo vamos a dejar en 15 y va a servir de paso. Ya se ve. Va a servir para introducir la mesa redonda que luego subirá el resto de personas. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Amigos de la Janda. Y como previa advertencia, intento siempre traducir los áridos términos jurídicos al lenguaje ordinario sin perder por ello calidad argumental en la exposición, ¿no? Teniendo en cuenta que el lenguaje jurídico y el coloquial, utilizando las mismas palabras, muchas veces difieren en su significado, muchas veces o casi siempre. Bueno, hemos hablado aquí ya del proceso histórico del ITER, del camino jurídico de las lagunas de la Janda, de la comarca de la Janda, que es imprescindible conocer para argumentar de nuevo sobre la conjunción de títulos jurídicos privados y públicos sobre el mismo territorio. Bueno, en cuanto a las etapas históricas, les he hablado de la concesión Morell del principio del siglo XIX, con el paso tras más de un siglo, cerca de un siglo, a la concesión otorgada a colonias agrícolas. Se ha hablado aquí repetidamente del fracaso de los trabajos de desecación y hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, sobre todo a raíz de la entrada en vigor de la ya citada muchas veces hoy Ley Cambó del año 1918. Cuando se habla de concesión de dominio público, quizás la persona común, que no sea especialista en derecho, habla la posibilidad de obtener el uso de un bien público, por ejemplo, una concesión para ocupar un trozo de una plaza pública, para poner un velador y una terraza de un bar. Pero siempre se entiende que la titularidad última, la nueva propiedad del bien, recae en manos de la administración titular, en este caso sería un ayuntamiento. En cambio, con la Ley Cambó, con el ánimo de incentivar la desecación de terrenos inundables y marismeños, esa concesión pasaba a la transmisión de la propiedad si se lograba el saneamiento o desecación de esos terrenos, con lo cual era una concesión más traspaso de la propiedad. Aparte se discute si es una concesión de dominio público, concesión de obra pública, bueno, eso se deja para el especialista jurídico y una cuestión que no viene al caso. Esto es muy importante porque los fracasos a la hora de sanear, según esa terminología, unos terrenos inundables, conllevaba siempre el mantenimiento de la titularidad pública. Además, la vida interna jurídica de las distintas personas jurídicas de las distintas empresas de desecación que se han ocupado de la transformación de los terrenos de la laguna de la Janda, ha tenido también un camino bastante problemático y tumultuoso a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En la imagen esa aparece la transferencia de la concesión a la laguna del Barbato, muchas disputas entre los socios de las antiguas colonias agrícolas, sociedad anónima, y con una importante intervención del Estado, dado que la ineficacia de la labor privada conllevó en última instancia a la ayuda del Estado, mediante auxilios económicos, ayudas técnicas por parte de la Confederación Hidrográfica, etc. Todos estos fracasos conllevaron a un aspecto fundamental, es el capital, la reversión al Estado en el año 1964. Aquellos terrenos que se dieron conforme a la ley de entonces a manos privadas vuelven a manos del Estado, el Instituto Jurídico de la Reversión. Reversión significa
que esa propiedad pública se mantiene como tal en manos del Estado. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que no viene del sistema constitucional español del año 78, sino que viene del derecho romano. Los bienes públicos son imprescriptibles, inembargables e inenajenables. Imprescriptibles significa que no se puede ejercer prioritariamente ningún derecho privado por el mero uso, por la mera ocupación del terreno durante un determinado plazo de tiempo. En el caso de bienes inmuebles, 30 años. Imprescriptible quiere decir eso, imprescriptible, que siempre permanecerán en manos del Estado, salvo que el propio titular lo ceda. Evidentemente, ceda la propiedad a través de su desaceptación, cosa que no ha ocurrido. Además, investigando en distintos archivos, se ratifica todo lo que he dicho anteriormente. La concesión otorgada en el año 46 está condicionada a la efectiva desecación de las lagunas. ¿Efectiva quiere decir eso? ¿O qué quiere decir en el sentido coloquial de la palabra? Que se ha transformado de hecho. Teniendo en cuenta que incluso hemos visto esta mañana imágenes de las inundaciones hace unos cuantos años, en los años 90, etc. Incluso fuera del proyecto de desecación se construyó un segundo túnel de drenaje camino bajo la carretera nacional a Málaga, camino de las marismas del río Barbate. Y además otra cuestión importantísima, a la hora de delimitar el terreno, ya sea entre particulares o entre colindantes en general, públicos o privados, se establece el deslinde. El deslinde significa que hasta aquí es propiedad de un titular y a partir de ahí hacia el otro lado de otro. Y existió el deslinde. Y además traigo ahí una imagen. Curiosamente, el expediente del deslinde ha desaparecido. Sería muy conveniente encontrar el expediente del deslinde. Y, vamos, trabajo se ha dedicado. Lo que se ha encontrado son mapas que ahora con las técnicas de georreferencia, además admitida por la reforma de la ley del registro de la propiedad, el derecho registral, el derecho hipotecario, sería relativamente fácil, esto lo tendría que hacer un cartógrafo, un ingeniero, un geógrafo o algo así, establecer la propiedad pública privada. Y aquí ya, como jurista, en el terreno jurídico, que es el que tiene la última palabra, en un Estado de Derecho, quien tiene la última palabra siempre es un juez. ¿Por qué? Porque es el último. Simplemente no porque sea el mejor, sino porque es el último. Lo que puede conseguir la transformación de las lagunas es el deslinde. Y encima este deslinde ha sido ratificado por el famoso decreto del año 1964 y por una sentencia firme del Tribunal Supremo del año 1967. ¿Qué ocurre? Que en España las sentencias no se ejecutan. El mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar los juzgados tiene muchísimos problemas a la hora de cumplirse en la práctica sobre el terreno, transformando la realidad en el sentido dado por una sentencia. Esa sentencia del año 67 dice literalmente, no voy a leerlo, lo que pone ahí. Además, teniendo en cuenta antecedentes en el mundo jurídico, existe el criterio del precedente, a qué sentencia me agarro, cuál ha sido pues, la historia reciente con otros casos similares. Es lo mismo en el caso de la laguna de la Janda, de la laguna de Ruidera, que publica un artículo sobre esto. La cuestión era si las lagunas de Ruidera en Ciudad Real, en el Guadiana, son lagunas o son surgencias del río Guadiana. Si son lagunas pueden ser privadas, de hecho hay lagunas privadas, pero si es el río que entra y sale, es público y se constató científicamente que era público. Aquí la laguna de la Janda está demostrado científicamente que son una zona de inundación de diversos cauces de la cuenca del Barbate. Y además, una sentencia firme del Supremo dice que está unido íntimamente al río Barbate. Utilizando analógicamente, por ejemplo, el caso de la laguna de Ruidera, se puede llegar a la misma conclusión hoy en día. Y encima, la última frase, con absoluta competencia y legalidad. Y además, también se trae a colación los estudios de la doctrina jurídica, un famoso jurista de Derecho Administrativo, Luis Moreno Ocaña, que en su día, hace más de 40 años, ratificó lo mismo en una publicación jurídica. Además, estas cuestiones no son discutibles con un razonamiento puramente teórico o como la
antigua escolástica que se ha hablado aquí, ¿no? Las antiguas universidades, sino es un hecho científico, es un hecho dado. Si son crecidas ordinarias de los ríos de la cuenca del Barbate, por tanto es dominio público natural. Habrá que constatar fehacientemente los límites de esos terrenos inundables para decretar la propiedad pública de las lagunas. Asimismo, utilizando no la ley de agua, sino también la ley de costas, hay casos, por ejemplo, en las lagunas, en ciertos terrenos marismeños, en sentencias recaídas precisamente sobre las marismas del río Barbate, en Trebujena, Supremo, y también en el norte de España aplicando la ley de costas. Es decir, es una teoría totalmente asentada, afirmada en el sentido que defiendo en una publicación en la revista andaluza de Administración Pública. Si pone revista andaluza de Administración Pública Laguna de la Janda, le sale en cualquier buscador de internet. Además hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, el titular? Y hablo del Estado, no de la Junta de Andalucía. El titular, aunque se haya citado por algunos como un lejano y poco celoso propietario, es decir, un terrateniente a 60 más, que está muy lejos y no se entera, bueno, pues lo que dice la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas del año 2003 es que tiene que dejar a un lado esa apatía por la defensa de lo que es suyo y tiene que trabajar obligatoriamente por él, con consecuencias muy importantes para el titular de ese deber. Porque si no trabaja activamente por recuperar ese bien, teniendo noticia fehaciente, real, de que eso al menos tiene indicios de que es propiedad pública, pues puede tener diversos problemas, incluso de responsabilidad personal. Lo primero que dice la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas del año 2003 es que tiene que investigar los bienes públicos. Determinar su titularidad, como aparece en la imagen, recoger un inventario y, afortunadamente, desde hace ya unos años, inscribirlo en el registro de la propiedad. Esto es muy importante, porque, de acuerdo con una muy antigua doctrina jurídica, los bienes públicos, sobre todo los bienes naturales, eran tan evidentes que no hacía falta inscribirlos. Se decía, de una manera un tanto pomposa, que hería los sentidos, es decir, un río es un río, por tanto es público, una playa es una playa, por tanto es pública. Bueno, ya nos pondremos un poco a discutir hasta dónde llega, ¿no? Si 50 metros para acá o 25 para allá. Eso es una cuestión ya de segundo orden, pero bueno, prefiero un deslinde y un estaquillado. Por cierto, en las tareas de deslinde, hace más de 60 años, en la Laguna de la Janda, se quitaban las estaquillas. Cosa que hace cualquiera. Hoy en día, por ejemplo, cuando se amplía una carretera y el colindante está en desacuerdo, pues estaquilla que pongo, ¿no han visto alguna vez en las carreteras unas estaquillas pintadas de colores fosforitos y cosas así? Las quito, venga, vuelta a empezar otra vez. Cosas así. Esto ocurre mucho. Ocurre mucho. Y bueno, cuestiones que además de la investigación, el deslinde, pues aquí le facilitamos la tarea a la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda. El deslinde ya está hecho. Aplíquese. Aunque haya desaparecido el expediente de deslinde. Esto muchas veces es muy común. Cuando hay problemas, lo primero que se hace es que desaparezca una caja con expediente. Esto es histórico. O se pierde, o mala gestión, porque hay que tener en cuenta que no hay archivos centralizados, no hay una correlación de los archivos y qué documentos contienen. Bueno, parece que es una cuestión de papeleo y de mera burocracia, pero mantener un archivo en condiciones es una labor básica, porque otorga seguridad jurídica. Además, ha de intentar la recuperación de oficio sobre la mera posesión, no ya la propiedad, que se puede discutir en última instancia, sino la posesión ante los indicios de pérdida de la posesión pública, que puede llegar en última instancia al desahucio administrativo, al lanzamiento de los ocupantes de un bien cuyo título jurídico de ocupación esté suficientemente demostrado. Ocurre con viviendas públicas todos los días. O con gente que, bueno, pues, que ocupa un terreno adyacente a una estación de tren. Esto no es tampoco común como suele aparecer. Problema de la titularidad. Resulta que estamos en una cuenca, la del Guadalete-Barbate, cuyo ámbito territorial está completamente
dentro de Andalucía. Es una cuenca intracomunitaria. La Ley de Aguas y el reparto de competencias de nuestra Constitución establecen que el Estado es el competente de las cuencas compartidas por más de una comunidad autónoma. Pero aquí hay que distinguir ya un matiz, y aquí voy a entrar en terrenos más jurídicos. La titularidad del bien es estatal. Es el artículo 1 de la Ley de Aguas, artículo 1 y 2 de la Ley de Aguas del año 85, que ahora está en vigor a través de un Real Decreto Legislativo, texto refundido del año 2001. La titularidad es estatal, otra cosa es la gestión. Y hay que distinguir sobre el terreno titularidad de gestión. Esto lo pueden comprender fácilmente yendo a una playa. La costa, en la zona marítimo terrestre, es estatal, pero en un terreno, en las playas, la limpian generalmente los ayuntamientos. No, sobre el mismo terreno, pasa la máquina y la limpian. Esto sería un caso así, parecido. Los ríos, en el Duero, en el Guadalquivir, en el Tajo, etcétera, son estatales, pero en la zona urbana el encargado de la limpieza es el municipio. Un caso paralelo al del dominio público marítimo terrestre. Bueno, pues aquí la titularidad es estatal y ahora hay que hacerle ver al Estado que realmente es el titular del bien y sin perjuicio de las competencias de gestión tiene que recuperar la titularidad porque el dueño del terreno deslindado es el Estado. Y otra cosa es la gestión. El control de concesiones, inspección, imposición de sanciones en su caso, etcétera, 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 cobro de cánones y tributos del agua, etcétera, en la Junta de Andalucía según los reales decretos de traspaso de competencia. Pero el nudo propietario del terreno es el Estado y es el que tendría que interponer, en su caso, ante un tribunal civil, la acción reivindicatoria de la propiedad de los terrenos incluidos en el mapa que han visto hace unos minutos dentro de ese deslinde. Porque esa tarea ya está hecha y el deslinde sigue estando en vigor. Esto hay que decirlo así de claro. Y además, más facilidades se podría decretar esto a través de la llamada obras de interés general, que incluye la recuperación ambiental. La obra de interés general significa que tiene, por supuesto, la declaración de utilidad pública y de interés social a efectos expropiatorios y además ciertas preferencias en materia presupuestaria y la verdad se allana el camino a la realización de obras para la recuperación, al menos en parte, de los terrenos de la laguna de la Janda. Y este es el pequeño apunte jurídico que quería dar. Y ahora cualquier otra cuestión que quieran traer a colación o preguntar en el debate, pues estaría muy contento de intentar aclararlas. Muchas gracias. Gracias. Vamos a mover esta mesa aquí y